hora de nuestro trabajo, durante aproximadamente el lapso de una hora, nos dedicaremos ahora sí a presentar la novela El largo camino de Castilla, de Eduardo González Viaña, nuestro gran escritor de grandes novelas, y que nos ha sorprendido una vez más con la gran maestría que demuestra al tomar a este personaje histórico, presidente del Perú, en varias oportunidades. Para hacer la primera presentación tenemos con nosotros la presencia grata de Eduardo Guara Álvarez, que es profesor principal del Departamento de Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en literatura por la misma universidad y maestría en comunicaciones por la Universidad Internacional de Andalucía. Entre sus publicaciones más recientes destaca Pensamiento mítico en la narrativa hispanoamericana. Hace poco, Axiara Edición le ha publicado la novela peruana Y la violencia de los 80. Como narrador, su novela La Barca mereció comentarios favorables de la crítica. Publicó también La montaña sagrada, 2016, y El increíble asalto en la Estación del Cielo, 2017. Ha sido profesor investigador en el CIAL de la UNAM, México, y en los últimos años profesor visitante en la Universidad de Milano, 2017, y en la Universidad de Bonn, 2018. Entonces dejamos en el uso de la palabra al doctor Eduardo Guara Álvarez, experto en nuestras letras latinoamericanas. Con ustedes el doctor Eduardo Guara, que es un gran amigo, compañero de estudios, en fin, autor de una gran obra creativa y crítica. Muy bien, adelante, Eduardo. Dígale que active su micrófono. Activa tu micrófono, querido Eduardo. ¿A cuál de los Eduardos te refieres? Eduardo Guara. Eduardo Guara. Eduardo Guara va a iniciar la ronda de presentaciones. Sí, pues tenemos ahí, son tocayos por el nombre, y aquí somos tocayos por el apellido con Eduardo González Viaña, por eso decimos nuestro tocayo, le decimos a Eduardo González Viaña, pero la pregunta es muy pertinente. Eduardo Guara, voy a tener que referirme al nombre del apellido siempre, tiene el uso de la palabra. ¿Se ve bien la imagen? Sí, se ve perfecto. Dile Se que ve, se ve perfecto. se ve perfecto. Yo no lo veo. No, pero se ve perfecto. Ya. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto, sí. Ya, muy bien. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor presentar este libro del tocayo Eduardo González Viaña. Ya hace varios años lo conocí precisamente presentando una de sus novelas en la Universidad Católica, y fue oportunidad de que nos conociéramos a propósito de Sarita Colonia viene volando, una novela interesante, una de sus primeras novelas, creo, pero de gran trascendencia, ¿no? Eso fue hacia 1990, si no me equivoco. Ajá. Y entonces él rescata un aspecto que me pareció significativo, que viene a ser este tema de la religiosidad popular, ¿no? Ajá. Es un aspecto que a veces no se toma en cuenta. Así es. Entonces me pareció que era importante la labor que él realiza de compenetrarse con este mundo a veces incomprensible, a veces marginado, de la religiosidad popular, ¿no? En suma, lo que sucede con la religiosidad es que es un acto de fe, y el acto de fe difícilmente podemos decir, como dijeron los españoles cuando vinieron con su conquista, esta es la única religión, ¿no? Eso es lo único que no es admisible ahora. No puede decir que esta es la única religión. Entonces, así es. Ahí se plantea todo un debate, pues, ¿no?, respecto a la religiosidad. Y entonces lo interesante de González Viaña es que no suelta todo su imaginario para poder rescatar ya en palabras como relato todo lo que puede significar para el pueblo, para la sociedad, para los sectores populares, Sarita Colonia, por ejemplo, ¿no? Que es una sarita muy venerada curiosamente por todos los marginales, por los presos, por los
Sí. por las prostitutas, todas ellas están detrás de Sarita Colonia, esperan el milagro que las haga salir de ese mundo, ¿no? Entonces, por un lado, la reivindicación social y por otro lado, esta situación de marginalidad, de fe y de esperanza, ¿no? Y naturalmente por los hechos, también los hechos extraordinarios, porque los hechos extraordinarios nos estamos tan llenos de racionalidad, de mundo racional, que a veces perdemos la perspectiva de que estos universos imaginarios, estos hechos extraordinarios, también existen, pues, como un acto de fe, ¿no? Entonces, descartamos muchas veces los actos milagrosos de una serie de creencias populares, pero sí las aceptamos, aquellas que vienen por la institucionalidad. Entonces ahí es donde está este divorcio que yo encuentro una cosa incoherente, pues, ¿no? O sea, aceptamos los milagros de la religiosidad católica, pero los otros milagros no los aceptamos. Porque milagros marginales, milagros de gente marginal, dicen, no, ¿cómo te va a hacer milagro en Colonia? No es una santa, pues, oficialmente consagrada por el Papa. Entonces ya se niegan los milagros, ¿no? Pero los otros milagros sí que reconocen, ¿no? Entonces, y esas son las cosas, pues, que uno dice, ¿cómo es que se producen estas incoherencias, ¿no? Aceptamos, por ejemplo, que la Virgen María subió a los cielos, ¿no? Decimos eso en nuestros rezos, pero nos es difícil aceptar que Remedios la Bella en 100 años de soledad también subió a los cielos. Entonces, ahí hay un divorcio, ¿no? Dentro de las creencias y del sistema de cultura con el que nos desenvolvemos. Pero bueno, este era solamente el preámbulo para hacerles ver que ya de hace buen tiempo estaba como parte de mi inquietud la obra de González Viaña y yo he venido certificando esto, inclusive con Camino de Santiago, ¿no? Y me pareció interesante esta novela porque justamente hace el enlace, a mí me parece interesante el enlace que hace González Viaña en una novela en la que hay un migrante que está empeñado como muchos, ¿no? En el sueño americano, el sueño de la esperanza americana, y entonces quiere cruzar la frontera, ¿ah? Pero él encuentra, y esto ya es parte de la técnica que yo justamente destaco, parte de la técnica de enlazar este joven peruano que quiere cruzar, sin embargo trae detrás una historia vinculada nada menos que a los años de la violencia, y entonces uno se va enterando quién fue su mamá, quién fue su madre, cómo es que estuvo vinculada con la violencia, fue víctima de la violencia, y entonces el niño que termina ya adulto, pues tratando de pasar la frontera, traía toda una historia que él se empalma a su vez con estos tantos, digamos, personajes nefastos en la historia del país y que fueron responsables de las masacres masivas en nuestro país. Entonces, que es uno de los personajes con el que se encuentra por casualidad o por cosas del destino. Entonces, me parece que ese enfoque que le ha dado es, sin lugar a dudas, Camino de Santiago es una de sus mejores novelas. Ahora, en relación a la novela que estamos ahora comentando, El largo camino de Castilla, ahí hay algunos aspectos que yo también quiero mencionar. Primero, en primer lugar, se trata de una novela que coge como a un personaje histórico, real, objetivo, ¿no? que ha intervenido en nuestra historia republicana, como es Ramón Castilla, y él lo toma, ¿no? como lo hacen muchos novelistas, ¿no? El mismo Vargas Llosa, en El paraíso de la otra esquina, ¿no es cierto? Toma también a Flora Tristán, ¿no? A Paul Gauguin, y hace también una novela haciendo una recreación, una ficcionalización. Y ya González Viaña había tenido esta inquietud cuando hace lo de Vallejo. Vallejo también es un personaje existente, ¿no es cierto? Y también él, a partir de esto, él recrea con todos los datos que tiene, con toda la información que tiene. La novedad aquí, en el caso de la novela El largo camino de Castilla,
es que, por ejemplo, la novedad, les decía, es que él va desarrollando la parte de recreación, pero también va poniendo una serie de insertos, ¿no? De insertos que corresponden a la historia, y lo va diferenciando del resto del texto, porque aparece en un estilo de cursiva frente a las otras partes del texto que aparecen en un estilo uniforme, normal, ¿no es cierto? Entonces, en la página 31, por ejemplo, está él recreando la escena, pero después hay un corte, dice: en esos días de 1867, Ramón Castilla estaba por cumplir 70 años y ya había sido presidente constitucional del Perú en 2 ocasiones, de 1845 a 1865 y de 1855 a 1862, etc. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que él está intentando aquel discurso que nos va a dar información desde el punto de vista objetivo e histórico. Eso no es la recreación, eso es lo que yo llamaría refrendar, el refrendar, otros le llaman el anclaje, ¿no? El anclaje en los hechos históricos, a la manera de Ricardo Palma, ¿no es cierto? Ricardo Palma, como ustedes conocen, seguramente muchos han leído las tradiciones, se acordarán que Palma utiliza primero, en el primer capítulo, una recreación, su relato breve, ¿no? Y en el segundo capítulo hace lo que él mismo llama el parrafío histórico, donde se preocupa más por dar datos históricos. Dicen, eran los tiempos del virrey tal, y en ese entonces las órdenes de los jesuitas tenían el local y casi milagrosamente esa propiedad fue ampliándose, no fue creciendo, porque mientras más le rogaban, más oraciones le dedicaban a la gente de tercera edad, así que ellos sabían muy bien que no tenían herederos, entonces había que rezarles pues para que dejen la propiedad a la iglesia, ¿no? Y con eso ya garantizaban que se iba al cielo, pues, ¿no? Entonces, pero la orden recibía la propiedad de estas personas, ¿no? Entonces, es interesante observar que luego Palma, y eso es lo que me interesa a mí señalar, luego de ese parrafío histórico, retoma el hecho dramatizado en el primer capítulo, en la primera parte de su relato. Entonces completa, digamos, la secuencia del relato ficcional, ¿no? Entonces, y González Viaña también tiene varios momentos en los que él está haciendo este inserto, está presentando, está incorporando estos datos históricos como para que el lector no pierda de referencia que está tratando acerca de un personaje cuya vida se está recreando, se está mostrando, pero también hay una especie de conciencia de que se trata de un personaje histórico, de un personaje que parte de la República, ¿no? Entonces no podemos ignorar eso. Entonces, ahora, aquí en esto, ya personalmente me parece que el tratamiento de estos temas es muy delicado. Le voy a decir por qué. Porque cuando uno está haciendo una novela, digamos, con un personaje histórico, a veces nos puede ganar más el interés, bueno, ahí hablo ya como narrador, nos puede ganar más la información que podemos ofrecer desde el punto de vista histórico, y la recreación queda en un segundo plano. Entonces se produce un desbalance, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes en algún momento han leído, por ejemplo, El sueño del Celta, de Vargas Llosa, ¿ya? El sueño del Celta, fíjense, voy a hacer una contraposición entre el sueño del Celta y la fiesta del Chivo. En la fiesta del Chivo uno puede observar que él está trabajando también con información histórica, el personaje, ¿no? El dictador Trujillo es una verdad histórica, lo que aconteció en la muerte del dictador Trujillo es una realidad histórica, pero él hace pesar más su recreación ficcional. Entonces, en cambio, en el sueño del Celta, si uno lee con cuidado, hay demasiada información, un peso de la información histórica que seguramente a él le han facilitado los investigadores, etcétera, es de mayor importancia. Entonces hay un desbalance. Entonces uno cuando lee esa novela dice,
bueno, pero ¿cuánto ha escrito aquí? ¿Cuánto ha imaginado aquí este gran escritor que es Vargas Llosa? Entonces hay un balance ahí, ¿no? Entonces se ha dejado ganar por la información histórica, ¿no? Y yo creo que aquí González Viaña ha logrado un equilibrio, porque cuando es necesario lo pone, pero cuando tiene que recrear ya evita y se concentra más en la recreación del personaje. Y un tercer aspecto que quiero mencionar, Antonio, gran amigo, además compañero y cómplice de muchas aventuras. Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que hay un tercer aspecto que yo quiero mencionar. Hay una especie de elemento temático, un motivo temático que atraviesa toda la obra, es un eje transversal que atraviesa toda la novela. Toda esta recreación novelada de Castilla, ¿no? Y es el tema del personaje que se debate, ¿no es cierto?, como un gran dilema. El Ramón Castilla, que pierde en Chacabuco, en la batalla de Chacabuco ante el ejército de San Martín, es un soldado que se siente español, que se siente miembro, perdón, no español, sino miembro del ejército realista. Claro. Y entonces tiene que cumplir ese compromiso de ser leal al ejército realista. Ha perdido la batalla, sí, ha perdido, pero él se va dando cuenta de algo extraño, que hasta entonces todavía le resulta extraño, porque dice él, nosotros hemos tenido como 500 muertos y ellos solo 8, 9, 10 muertos, y ellos venían cantando, y nosotros aquí llorando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por qué ellos están felices, ¿no? Y nosotros no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado aquí, no? Entonces esto lo lleva y le deja una serie de interrogantes. Lo curioso es que estas interrogantes inclusive continúan, porque cuando estos perdedores son llevados en condición de prisioneros a Argentina, bueno, Argentina se había independizado y entonces acoge a estos prisioneros, y muchos de ellos, como dice el novelista, ya habían formado familia, ya se habían casado y todo, entonces ya más que prisioneros ya se habían adecuado a la República Argentina. Pero Ramón Castilla naturalmente también se enamora de Isabel de Pueyrredón. Y entonces él tiene un romance con esta joven, una joven muy atractiva al parecer, pero mientras la joven es patriota, y le dice a él, con frecuencia le dice, mira, quédate aquí, bueno, quédate, no solo por el interés de que podemos ser pareja, no solamente por eso, sino le dice, tu patria, tu país no es España, tú no tienes por qué seguir luchando por ellos, quédate aquí, es mejor que, ¿no es cierto?, un país independiente, aquí podemos, ¿no?, construir una nación, qué sé yo. Y entonces, pero él renuncia a seguir con ella y prefiere irse, pues se va hasta Río de Janeiro, donde el embajador español también le dice lo mismo, o sea, le dice, mire, aquí ya pues usted, como usted se da cuenta, pues aquí hay una pelea, hay una guerra, hemos perdido la batalla, pero una cosa importante, le dice, usted no es español, por lo tanto no está obligado, le dice, no está obligado a seguir siendo leal porque ya casi sus paisanos, pues, ¿no es cierto?, ya se han incorporado al ejército patriota. Entonces, pero él todavía, aún en ese momento, sigue siendo leal al ejército realista, y va a atravesar gran parte de esta zona de selva, ¿no?, amazónica, y con la idea de querer de identificarse qué cosa es, ¿no?, esta inquietud, qué soy yo, ¿no? Si yo me siento peruano, entonces debo estar al lado de los independentistas o separatistas, como se decían también, porque se dividían entre dos, los separatistas y fidelistas. Fidelistas eran los que estaban de acuerdo con el ejército realista. Y al parecer ahí, ¿cómo se llama? En la novela, González Viaña toca este tema que parece ser que estuvo siempre de manera muy frecuente en la población
ejemplo, la novela de Angélica Palma, esta novela que se llama Tiempos de la Patria Vieja, Tiempos de la Patria Vieja, publicado en 1926. Es curioso, un fenómeno que yo lo he destacado en otro trabajo que está por publicarse precisamente sobre la historia de la narrativa en el Perú. Es curioso observar cómo en el Perú no hay una novela de la independencia de 1821, 1824. Las novelas aparecen como 100 años después, a propósito de la celebración del centenario de la independencia. Ahí se ponen a escribir sobre la independencia. Y Angélica Palma publica Tiempos de la Patria Vieja. Y en esa novela justamente revela este conflicto entre padres e hijos, por ejemplo, porque los hijos son jóvenes y están de acuerdo con la independencia del país, y los padres muchas veces criollos o muy vinculados a familias españolas, o que han recibido alguna prebenda o algún trabajo importante de los españoles. Entonces tenían algunas deudas, ¿no?, con ellos, pero los hijos no. Entonces se puede dar el caso de que estén en bandos enfrentados, ¿no? Entonces aquí el problema de la originalidad de González Viaña, me parece, es que ese dilema que lo presenta Angélica Palma no es una gran novela. Evidentemente lo he mencionado, pero el tiempo pues pone las cosas en su lugar. Es una novela, digamos, que no es de las mejores, digamos, pero ahí está el dilema. Pero la diferencia con González Viaña es que él traslada este tema de la indecisión: soy independentista, soy partidario de la República, o soy fidelista, y entonces estoy de acuerdo con el ejército realista y siento que pertenezco a ellos. Es decir, este dilema siempre se ha presentado en la historia, pero ahora el dilema se concentra en una persona, y esa persona es Ramón Castilla. Entonces Ramón Castilla tiene esta duda, que luego lo va a despejar naturalmente, y por eso va a ser presidente, porque ya finalmente termina convencido. Es que en ese trayecto, en ese tramo, en ese largo camino que hace él, va a ser testigo de muchas cosas, muchas experiencias, va a observar la condición de los negros, de estos afrodescendientes que están en la región de lo que hoy en día es Brasil. Va a observar la situación de los indígenas, va a observar la pobreza, la miseria, y entonces él empieza a observar, ¿no?, que esto influye decisivamente en su toma de conciencia, y eso me parece que ese es el trabajo que ha hecho González Viaña y que yo quiero destacar, ¿no? El conflicto interno que tiene el personaje para poderse desprender de esta filiación realista o a cargo del realismo, y luego pasarse a ser un convencido de que hay que trabajar por esta república, hay que construir la república, ¿no? Como sabemos, él tenía una visión, en ese tiempo eran conservadores o liberales, y él era liberal, por eso es que concede la libertad a los afrodescendientes, pues, ¿no? Porque como ustedes conocen por la historia, San Martín declara la independencia y todo, pero lo único que dice él respecto a esta población afrodescendiente es que, bueno, los negros son libres, los que han nacido el 28 de julio en adelante, pero los otros lo dejan claros. O sea, bueno, ahí está entonces, ¿por qué? Pero es que eso no se da por casualidad. Lo que sucede, dicen los sociólogos, es que había una fuerte presión de parte de los sectores, de los grupos, de lo que hoy llaman los sociólogos grupos de poder. Entonces San Martín, estamos contigo, dijeron los notables, pero siempre que no le des la libertad a los negros, porque si las haciendas nuestras se quedan sin trabajadores. Dale libertad a los que nacen desde el 28 de julio, ahí eso sí está bien, bueno, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Pero los otros no, pues. Entonces, pero ya, fíjense, ya a mediados del siglo XIX, recién Ramón Castilla va a tomar, digamos, con mucho interés este problema y declara la libertad definitiva de los negros. Ya dice, ya no más esclavitud, ¿no?
y también le quita este pago que hacían el tributo, y el llamado tributo indígena, dice, y ya, tampoco esto, ¿no? Entonces, ideológicamente, políticamente hablando, es un liberal, es un consecuente liberal, y que le preocupa mucho la estabilidad. Yo diría que ese es otro aspecto que destaca bien González Viaña, ¿no? Destaca la estabilidad, le interesa la estabilidad de la República. Luego de haber salido de una época de caudillos, de personas que asaltan el poder para poderse aprovechar del poder, de personas que combatieron en la batalla de Ayacucho y se sienten generales, y ustedes saben que los generales siempre quieren el poder. Entonces, bueno, en medio de todo eso, Castilla creo que le da estabilidad al país, y le da, por eso sus dos gobiernos, ¿no? Porque la gente ve que él transmite esta estabilidad, y la economía misma no estaba mal, tanto que él acaba con la deuda interna y externa. Entonces me parece que era una figura importante por mencionar, ¿no? Sí, Antonio, no sé si ya yo te dije que hacía esa presentación, Sí. No sé si hay algo más. Sí, Eduardo, muchas gracias. Si quieres agregar algo más, puedes hacerlo. Me parece que lo último que yo quisiera también mencionar es esta inquietud que tiene González Viaña por lo que podríamos llamar el chamanismo, ¿no? Los hechos extraordinarios de las creencias de las personas, Sí. por ejemplo, ¿no? Yatiris. ¿Ah? Sí, sí, Yatiris. sí. Yatiris, sí, efectivamente, sí. Sí. Hay una serie de pueblos y de personas, ¿no? Sí. Que él va describiendo, como también, por ejemplo, las creencias mágicas de estos sectores populares. Es decir, continúa él con este rescate de lo que yo llamo la religiosidad popular. Entonces, esto... las culturas amazónicas, por ejemplo, le impactan mucho, claro. Cómo es que ellos, a través de estas bebidas, cómo pueden ellos remontarse a conocer su propia historia. Esto que también de alguna manera había explorado César Calvo en la novela Las Tres Mitades de Imo, ¿no? Así es, Entonces, creo es cierto. que también se empatiza con esto, sí, porque está dentro de nuestra historia, nuestra cultura, esta cultura tan diversa que tenemos, ¿no? Así es. Y que lamentablemente algunos parlamentarios o parlamentarias a veces no saben apreciar, ¿no? Y que fácilmente se han quedado en esquemas del pasado. Bueno, eso es lo que quería destacar. Sí. Muchas gracias Eduardo por tus valiosos comentarios. Efectivamente, esa relación con la novela de César Calvo es muy importante. Y voy a ser muy breve porque, como habrán constatado nuestros amables oyentes de esta sesión, he hablado más de 2 horas sobre mi querido hermano, el gran novelista Eduardo González Viaña. Sobre todo voy a ser breve para que podamos escuchar a Eduardo González Viaña, y lo primero que quiero destacar es la calidad de la edición de la novela. Es una novela mayor, de más de 400 páginas, con una serie de documentos y anexos que ha puesto allí el editor, que es la Universidad César Vallejo, que ha publicado esta gran novela, El largo camino de Castilla. Lo interesante de esta novela extraordinaria es que el héroe de la novela muere en la primera página, ¿no? Lo dice: los ojos cerrados y la cabeza inclinada, Ramón Castilla era ya un difunto, pero su caballo continuaba trotando. Esa es una imagen que permanece a lo largo de la novela, la imagen del general Castilla y el caballo que siempre lo acompaña. Con las manos y los pies muertos y el alma lista para dormir eternamente, el curtido mariscal avanza sin saberlo y se cruzó en sueños con las sombras de otros difuntos errantes.